Relatos familiares Reddit, cuando la rivalidad entre hermanas causa estragos. Cometí el error de traer a vivir conmigo y con mi marido a mi hermana menor. Terminó teniendo una aventura con mi marido estando en mi casa. Decidí perdonar y olvidar, me quedé con mi marido y finalmente, por nuestra religión, también perdoné a mi hermana, incluso permitiendo que ella y su nuevo marido vinieran de visita y se quedaran en mi casa. Al principio no me sentí tan mal al tenerlos de visita, pero cuanto más venían, más ansiedad sentía y me sentía estúpida por tener a mi hermana en mi casa de nuevo. Siempre me preguntaba si podían venir de visita y normalmente solía decir que sí, pero después de un tiempo empecé a decir cosas como, no podemos recibirte ahora o este no es un buen momento. Finalmente, su marido empezó a preguntarle a mi marido, ya que yo estaba inventando excusas para que no vinieran, si podían venir y quedarse con nosotros. La segunda vez que pasó me enfurecí, sentí que mi hermana estaba detrás de todo. Estaba manipulando la situación para salirse con la suya. Sentí que estaba intentando pasar por encima de mí y simplemente excluirme por no tener voz sobre su visita. Empecé a ver algunos cambios en ella, como maquillarse más y arreglarse el pelo cuando venían de visita, algo por lo que no se preocupaba antes, banderas rojas. Eso me molestó mucho, pero más que nada el hecho de que estuviera intentando entrometerse entre mi marido y yo, como cuando tu hijo te pide algo y le dices que no, así que va y le pregunta al otro progenitor. Obviamente, no tiene respeto por mi matrimonio ni por mí. Después de eso, decidí bloquearla de todas mis redes sociales y también bloqueé su número de teléfono. Ella intentó ponerse en contacto conmigo, pero han pasado 3 años desde que eso sucedió. Estoy completamente harta de esta relación. No quiero volver a verla en mi vida. ¿Estoy exagerando? ¿Por qué me molestó tanto lo que hizo? Me refiero a parte de la infidelidad. Me sentí traicionada por ella de nuevo. Ahora veamos qué han respondido los usuarios a esta pregunta. Otro usuario ha dicho, hablar sobre el tema de la visita probablemente te hizo sentir peor debido a la infidelidad. Esto sería si no abordaste la infidelidad antes de perdonarles. Además, ves señales de alerta y no abordaste eso. Si vives en un lugar donde la terapia está disponible y tienes los medios, trabajar en todo esto en terapia individual puede ayudarte a aclarar todo esto y ver si te beneficiarías de terapia de pareja. En cuanto a tu hermana, si ha dejado de intentar contactarte, puede que no quiera trabajar en una relación contigo si decides que quieres una. Pero eso no tiene que ser pensado ahora. Un usuario ha dicho, ¿qué religión te llevó a quedarte con tu marido? No debe ser el cristianismo, ya que la Biblia enumera el adulterio como una razón permitida para el divorcio. Si perdonaste a tu marido, también podrías perdonar a tu hermana. Todo esto me parece realmente deprimente y enfermo. Otro usuario ha dicho, ¿por qué estás más enfadado con ella que con tu marido? Se necesitan 2 para bailar un tango y él está organizando activamente que ella se quede en tu casa. Ninguno de los dos es digno de confianza ni merece tu amor. Un usuario ha dicho, solo necesitas encontrar espacio lejos de todos ellos. Según tu relato, todos están cooperando para faltarte al respeto. Simplemente retrocede un paso de ellos calaría. Un usuario ha dicho, es una traición masiva de confianza en múltiples niveles. Ahora vamos a ver otra historia de consultas, respuestas y aprendizaje en el ámbito personal y familiar. Ayer vi un vídeo sobre una situación que me impactó mucho. Un niño en la universidad perdió el conocimiento y llamaron a su madre. Ella llegó para encontrar a su hijo con fiebre y fuertes dolores abdominales. Lo llevó al hospital, donde le hicieron algunas pruebas, le dieron morfina, ¿por qué? Y un cirujano lo examinó brevemente. Después de revisar las pruebas y examinar su abdomen, el cirujano dijo que no había nada grave y los mandó a casa. La madre no pudo lograr que su hijo fuera admitido en el hospital. Pero, ¿y si fuera apendicitis u otra cosa que requiriera cirugía de urgencia? Es difícil creer que las pruebas no mostraran nada preocupante. Este vídeo me dejó ansioso. Ahora quiero entender cómo funcionan los sistemas de salud y las salas de emergencia en otros estados. ¿Cómo funciona el proceso en tu sala de emergencias? Por favor, comparte tus experiencias.
Me ayudaría a entender cuán preparado debo estar y cuán completo debe ser mi botiquín de primeros auxilios al viajar con niños. Ahora veamos las respuestas de los usuarios a esta pregunta. Un usuario ha dicho: he descubierto que la frase clave es: yo te sostendré y el hospital será responsable si le ocurre algo a mi hijo debido a la atención deficiente o la falta de cuidado. Esto debe ser dicho directamente al jefe de pediatría, por lo que si sientes que tu hijo, o quien sea, aún necesita cuidados, debes pedir ver al médico a cargo del departamento que supervisa su atención. Debes dejar claro que estás descontento con la falta de claridad y que si el paciente empeora, lo harás responsable a él, ella, a los otros médicos que han tratado al paciente y al hospital, desde el punto de vista médico. Incluso llegando a los medios locales si es necesario para contar tu historia después de contratar a un abogado. También es útil averiguar a qué agencia gubernamental debe responder el hospital en el estado en el que te encuentras. Tuve un ejecutivo hospitalario que me llamó en casa un domingo de Pascua después de haber colocado a mi hijo, inmunocomprometido, en una habitación con cortina junto a un adolescente al que estaban revisando en busca de meningitis y no cerraron la cortina. 2 horas más tarde trasladaron al joven a una habitación de aislamiento. Su familia me dijo por teléfono más tarde, cuando llamaron para informarme cómo iba, lo que estaban buscando. Fue entonces cuando supe sobre la posibilidad de meningitis. Recuerda siempre comenzar de manera educada, pero firme y con conocimiento. Otro usuario ha dicho: mi madre estuvo recientemente en cuidados paliativos, así que conviví, administré e investigué la morfina, mucho. Mi entendimiento es que, aparte del estreñimiento y el riesgo de dependencia, es un fármaco muy seguro, con pocos efectos negativos o interacciones con otros medicamentos. También es un eficaz calmante del dolor. Si solo se administra un par de veces por profesionales capacitados durante un periodo de dolor real, habría poco o ningún riesgo de dependencia. Así que, si entiendo correctamente tu publicación, este niño universitario tenía un dolor extremo en el abdomen, estómago y lo llevaron a urgencias donde se le administró medicación para el dolor y se le hicieron pruebas que luego interpretó un médico. Presumiblemente, las pruebas realizadas eran para descartar cosas como apendicitis, intoxicación alimentaria o una úlcera sangrante. Los gases no suelen ser graves y pueden sentirse como si te estuvieras muriendo, a veces. Tanto la diarrea como el estreñimiento pueden causar dolor, aunque no suelen ser especialmente preocupantes desde un punto de vista médico. No estoy seguro de qué más piensas que podrían haber hecho o deberían haber hecho. Un usuario ha dicho: en mi zona rural todo depende de a dónde vayas. Tenemos hospitales más grandes, con salas de emergencia siempre ocupadas. O hospitales rurales, que están más cerca para nosotros y menos concurridos. Hemos ido un par de veces. Mi marido tiene EOE y se le quedó un trozo de carne atascado en la garganta y tuvieron que quitárselo con anestesia. Fue atendido rápidamente porque la comida se le quedó atascada. Intentaron relajantes musculares que no funcionaron. Luego tuvimos que llevar a mi hijo pequeño, de 23 años, a urgencias por un ataque de asma antes de ser diagnosticado. Nos trataron mal y parecía que no le pasaba nada hasta que le hicieron una radiografía y sus pulmones se veían mal y tenía neumonía. Así que todo depende de para qué vayas y quién te atienda. Intenta acudir a una atención de urgencia si puedes. Otro usuario ha dicho: mi hospital de emergencias local es terriblemente malo. Hubo un paciente que murió en la sala de espera y nadie se dio cuenta. Llevaba más de 9 horas esperando a ser atendido. Si necesitas ir al hospital aquí, ruegas, y soy ateo, que te lleven a otro hospital por miedo a ser dejado morir. Cuando mi suegra entró con el hombro dislocado y fracturado, el consultor de emergencias puso la radiografía de forma incorrecta en la máquina y decía que era su hombro izquierdo cuando en realidad era el derecho. Ella seguía protestando y él empezó a hablarnos como si estuviera confundida y tuviera demencia. Tanto mi marido como yo tuvimos que hacer que girara la maldita radiografía. Pedimos otro consultor. Otro usuario ha dicho: por lo general, en el Reino Unido con niños pequeños, las urgencias suelen ser bastante buenas. Con adultos, no tanto, pero eso puede variar de un hospital a otro. No puedo hablar sobre otros lugares.
Vamos a ver ahora otra historia de consultas, respuestas y aprendizaje en el ámbito personal y familiar. Solía pensar que la curiosidad de mi hija era simplemente adorable. La forma en que seguía preguntando por qué, sobre todo incluso el color de las sombras o por qué los gatos parpadean más lento cuando confían en ti. En algún momento empecé a responder con un porque sí. No porque no supiera la respuesta, sino porque estaba cansado. La semana pasada me topé con un artículo sobre plasticidad cerebral y comportamiento y me impactó. Decía que los primeros 6 años de vida son una edad dorada para el desarrollo del cerebro. Literalmente, el cerebro es más plástico, más adaptable, más todo y luego empieza la poda. Las conexiones neurales que no se usan se recortan. Como si el cerebro dijera: «Oh, ¿no exploraste eso? Vale, vamos a borrarlo». Me pregunto qué más le he dicho porque sí a ella. ¿Y si mi pereza, incluso bien intencionada, está cerrando puertas silenciosamente en su mente? ¿Y si el genio no es una chispa que esperamos sino un fuego que debemos alimentar o no? ¿Alguna vez has sentido que tu propia curiosidad fue eliminada cuando eras un niño? ¿O estoy pensando demasiado en esto? Ahora veamos las respuestas de los usuarios a esta pregunta. Otro usuario ha dicho quizás, pero quizás no para todo. Mi padre pasaba mucho tiempo en el trabajo cuando era joven. La mayor parte del tiempo estaba en la escuela o con mi madre. Ella rara vez tenía la respuesta a las preguntas más difíciles, así que no diría que su falta de respuesta llevó a mi incapacidad para despertar la curiosidad. Permanecí curioso, seguí haciendo preguntas y logré tener una vida y trabajo exitosos en estudios STEM. Creo que tu hija tiene un deseo inherente de aprender más. Sin tiempo para retroceder en eso, intenta ser esa fuente de curiosidad para ella también. Me encantaría que mis padres me hicieran alguna pregunta aleatoria de la nada. Quizás a medida que envejecemos, pasamos menos tiempo pensando en cosas arbitrarias. Ojalá eso no fuera así. Mis padres no siempre tenían la respuesta a todo, pero me ofrecían muchos recursos para encontrar las respuestas por mí mismo. Libros sobre insectos, libros de ciencia, clases en nuestro centro de eventos local, etc. No estaba abrumado de recursos, ya que estoy seguro de que eso me habría alejado de ello, pero tenerlos disponibles siempre fue agradable. Creo que ya eres un buen padre por preocuparte y reflexionar al respecto. Sigue así. Un usuario ha dicho: lo mejor que aún puedes enseñarle a tu hijo es cómo reparar una conexión rota, o parte de ella. Todos somos humanos. Necesitamos crecer más allá de una educación y sociedad autoritarias. No, la figura de autoridad, padre, maestro, jefe o quien sea con más poder, no siempre tiene la razón y el resto debe callarse. Recuerda cuando en algún momento empecé a responder con «solo porque sí». No porque no supiera la respuesta, sino porque estaba cansado. Lamento no haber respondido y haber rechazado tu pregunta. Puedes preguntarme lo que sea. Podría decir no ahora, pero volveré a ello. Tienes derecho a preguntarme de nuevo. Digamos al día siguiente. ¿Hay algo que quieras preguntarme ahora? Puede que no sepa la respuesta, pero podemos aprender a encontrar una buena respuesta juntos. Solo porque sí no es una buena respuesta. Aprendí que debo hacerlo mejor a partir de ahora. Recuerda que las puertas que se cierran también se pueden abrir. Solo cuando están cerradas por mucho tiempo pueden atascarse. Otro usuario ha dicho: sin duda, sentía que era más inteligente y tenía más potencial cuando era un niño menor de 10 años. También fui uno de esos niños superdotados, que eventualmente se derrumbaron bajo el peso de la ansiedad y nunca alcanzaron todo su potencial. Solo estoy dejando que mi hija sea una niña. Me preocupaba que la influiría de manera negativa y limitaría su potencial, pero ella continúa haciendo preguntas perspicaces y viendo el mundo de una manera única. Trata de no darle muchas vueltas, estás haciendo lo mejor que puedes y eres un buen padre, madre. Un usuario ha dicho: creo que la forma en que lo describes es demasiado extremo, pero diré que mi madre siempre daba razones. Ya sea cuando le preguntaba o cuando me daba indicaciones.
Como adulto, tenemos una relación muy cercana. Todavía puedo escuchar su voz en mi cabeza explicando el porqué de las cosas, y ahora lo hago con mis propios hijos. En cambio, mi padre era más del tipo porque lo digo yo o porque es la forma correcta de hacerlo, y hoy en día no somos tan cercanos y no valoro sus opiniones como las de mi madre. Un usuario ha dicho, no te castigues a ti mismo. Lo realmente importante es hacia dónde vas desde aquí, ya que no puedes rebobinar y volver a intentarlo. Y probablemente no hayas hecho tanto daño. También necesitan aprender límites. Los niños se encontrarán con situaciones donde no siempre podrán obtener respuestas a sus preguntas, por lo que saber que existen límites es igual de importante. Vamos a ver ahora otra historia de consultas, respuestas y aprendizaje en el ámbito personal y familiar. Cuando digo jóvenes adultos, me refiero a personas en sus 30 y 40 años. No comprendo por qué la gente considera que los 40 son viejos, jaja. Para aclarar mi pregunta, diremos jóvenes adultos y adultos de mediana edad. ¿Pero alguna vez has sentido un fuerte vínculo o apego con algún miembro de tu familia que no sean tus padres ni tu pareja? Por ejemplo, ¿te alegras mucho al escuchar la voz de un hermano o primo? Además, para profundizar en esta cuestión, el término miembro de la familia también incluye a los familiares políticos y a aquellos sin parentesco de sangre. Ahora veamos las respuestas de los usuarios a esta pregunta. Otro usuario ha dicho, ya no siento lo mismo respecto a mis 3 hermanos mayores. Mi hermano y mis 2 hermanas realmente son los mejores amigos que tengo. Definitivamente me siento un poco unido a mi hermana mayor de 44 años, creo que es porque en esta etapa de su vida está tan ocupada con sus hijos y sus actividades que valoro mucho cualquier tiempo que paso con ella o incluso un simple mensaje de vez en cuando. Los quiero mucho y sé que me quieren, pero la triste realidad es que realmente no me necesitan. Todos están casados con sus propias familias, desafortunadamente yo no. Así que sí, lo siento y siempre quiero tener una relación cercana con todos ellos. Otro usuario ha dicho, voy a responder a tu pregunta solo porque has dicho que los 40 no son viejos. Tengo 40 años. Siento un vínculo cercano con las personas de la familia de mi esposo, no con la mía. Probablemente no siempre han sido vínculos saludables. Tenía problemas importantes con mi madre, así que siempre buscaba otra figura materna. A lo largo de los años, me he vinculado con diferentes mujeres de la familia de mi esposo queriendo que sean una figura materna para mí. ¿Por qué preguntas? Edito para añadir que llevo más de 20 años con mi esposo. Nadie se preocupa por mí, jajaja. Excepto mi madre, mi novia y mi hija de 5 años, jajaja. Pero a mí no me importa, sasasa. 3 personas que se preocupan por mí son suficientes, jajaja. Espero que hayas disfrutado de todas esas experiencias familiares que acabamos de ver en el vídeo. Ya sea que te hayan emocionado, enternecido o simplemente te hayan hecho reflexionar, recuerda que la familia es un pilar fundamental en nuestras vidas. Si quieres seguir viendo contenidos como este, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartirlo con tus seres queridos. Hasta la próxima.